Hola chicos, bienvenidos. Vamos a empezar a ver el tema de sistema digestivo. Entonces, la digestión es el proceso por el cual se produce la degradación de los alimentos y durante el desarrollo de esta disciplina fisiológica que estudia estos procesos, aparecieron dos grandes corrientes. Los mecanicistas, donde lo que planteaban es que prevalecían los fenómenos mecánicos, sobre todo la trituración en los fenómenos digestivos, mientras que los químicos planteaban de que había una prevalencia de agentes químicos que mediaban el proceso, y fíjense que no les digo enzimas porque en ese momento todavía no estaban descritas estas moléculas. Entonces ellos se daban cuenta de que habían sustancias que participaban de la degradación, sabían que eran de gran importancia, pero todavía no le podían dar el nombre. Como siempre, arrancamos un poquito viendo evolución. Ya hemos visto que la aparición de la multicelularidad en todos estos sistemas ha sido una gran presión de selección. Y justamente esta aparición y especialización mediante la multicelularidad trae la división del trabajo. Entonces, el sistema digestivo no es ajeno a esto y lo que hace básicamente es compartimentalizar ese trabajo, es decir, que cada una de las funciones sean realizadas por compartimientos especiales. Y entre ellas tenemos la captación y la digestión, la absorción y la eliminación que han quedado y que son llevadas a cabo por órganos diferentes. La parte anterior y el segmento inicial del tubo digestivo, que es la boca, básicamente también ha sufrido una gran cantidad de modificaciones según la fuente del alimento y especializándose en otro elemento que también ha sufrido una gran presión selectiva, que ha sido sobre todo en la eficacia de obtención y el procesamiento del alimento. Estos dos fenómenos, dado la diversidad de fuentes de alimentos, como así también la competencia por obtenerlo, han sido dos grandes fuentes de presión selectiva. Entonces, muy rápidamente vamos a hacer una mínima descripción de distintos aparatos digestivos. El más simple dentro de estos metazoos, podemos describir a la hidra. Básicamente, fíjense que no hay, digamos, una compartimentalización justamente en este caso, sino que tenemos una cavidad gastrovascular, básicamente un hueco con una sola abertura. Esta abertura funciona al mismo tiempo de boca porque ingresa el alimento y de ano porque saca los desechos. Lo que ocurre es que cuando ingresan las presas, estos bichitos tienen unos filamentos. Bien, las células tienen unos filamentos que son urticantes en los tentáculos y que lo que va a hacer es inmovilizar a las presas. Finalmente ingresan a esta cavidad gastrovascular y el resto de la digestión finaliza directamente dentro de las propias células. Después tenemos, por ejemplo, la planaria. La planaria presenta una sola abertura también, que va a funcionar al mismo tiempo de boca y ano. Bien, lo que va a ocurrir es que estira la faringe y de este modo vierte enzimas digestivas adentro de ese alimento. Entonces, lo que hace es que va a incorporar un alimento predigerido. Luego, en esta cavidad gastrovascular, va a continuar parte de la digestión y finalmente el resto ocurre dentro de las células. Después tenemos los anélidos, como una lombriz de tierra, donde ya aparece diferenciado entonces dos aberturas, una boca y un ano. Después tenemos los moluscos, como es el caso del caracol. En el caso del caracol, lo que va a ocurrir es que tiene una boca en la cabeza, seguimos ya con este proceso de diferenciación, donde tenemos la cabeza, y después el ano desemboca en una cavidad que se conoce como manto. Pero fíjense que entonces ya a partir de los anélidos tenemos diferenciada boca y ave. Y finalmente ya en los vertebrados tenemos gran diversidad y adaptaciones especializadas. El Curtis les plantea el de las aves, donde básicamente tiene tres especializaciones que son el buche, donde se va a producir un almacenaje temporal del alimento, un proventrículo o estómago glandular, que va a producir enzimas, y después tenemos la molleja, que es un estómago muscular, donde básicamente lo que va a ocurrir es que se va a triturar el alimento. Fíjense que en todos los casos, algo bastante particular es que el sistema digestivo básicamente es una continuación de nuestra piel, del aparato exterior. Entonces, básicamente, literalmente es un tubo donde las distintas estructuras se van continuando unas a otras, donde empieza en la boca y termina en el ano. Por lo tanto, lo que está circulando acá adentro nunca estuvo literalmente dentro de nuestro cuerpo. Bien, porque básicamente es una continuidad
del medio externo y de la cubierta externa. Entonces, fíjense, nosotros tenemos entonces este tubo largo, bien, donde los alimentos van recorriendo a este tubo largo de manera secuencial. Y es una prolongación de la superficie externa. Entonces, lo que va a ocurrir a lo largo de todo este tubo básicamente es la digestión. Básicamente es un proceso por el cual mecanismos mecánicos, como así también elementos químicos, van a romper grandes moléculas provenientes de los alimentos, polímeros, y los van a transformar en sus monómeros más pequeños, libres, que puedan ser ahora sí incorporados adentro de nuestro cuerpo mediante la absorción y de esta forma cubrir nuestros requerimientos energéticos. Entonces, este tubo básicamente va a estar formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, después aparece el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Lo que sí vamos a tener después son glándulas y órganos anexos que básicamente lo que van a hacer es volcar distintos tipos de jugos, ya sean enzimas o minerales, a todo este sistema, como así también agua, para favorecer el proceso de digestión. Entonces, los tres grandes tipos de moléculas, en realidad acá está faltando uno, son las grasas, ¿sí?, que van a ser rotas a ácidos grasos y glicerol, las proteínas, que van a ser degradadas a sus monómeros aminoácidos, los carbohidratos, que básicamente van a ser pasados a glucosa o a otros monosacáridos, y también nos están quedando los ácidos nucleicos, donde vamos a obtener normalmente los fósforos de esos ácidos nucleicos, y después podemos obtener también los azúcares y las bases nitrogenadas. Ya dijimos esto, básicamente consiste en dos grandes acciones mecánicas, donde el alimento se amasa, se mezcla y se fragmenta, y química, donde lo que ocurre es la acción de las enzimas digestivas. Entonces, básicamente el aparato digestivo se especializa, digamos, en tres procesos básicos. Por un lado tenemos la ingestión, ¿bien? En esta ingestión lo que vamos a tener por un lado es la masticación, que ocurre en la boca, donde se trituran los alimentos, y la deglución, que consiste básicamente en el pasaje del alimento desde la boca hacia el estómago. Este proceso de deglución ocurre en la boca, en la faringe y en el estómago. Y la primera parte es voluntaria, luego se vuelve involuntario, lo vamos a ir viendo después cada momento en las filminas que siguen. Después, ahora sí, ya tenemos la digestión propiamente dicha. El proceso de digestión ya dijimos que puede ser mecánico, que ocurre a través de la boca, los dientes y la lengua, el esófago, el estómago y el intestino. Estos últimos, del esófago para adelante, participan de la digestión mecánica porque tenemos movimientos de sus paredes musculares que se conocen como movimientos peristálticos, que facilitan justamente el mezclado y el amasado de los productos de la digestión que se están produciendo. Luego, la digestión química empieza en la boca, sigue en el estómago y la parte más fuerte de la digestión es en el intestino. Y finalmente tenemos los fenómenos absortivos, en los cuales se va a producir un pasaje de nutrientes desde la parte externa, que era este tubo que dijimos que no forma parte del ambiente interno de nuestro cuerpo, al interior ahora sí de nuestro cuerpo, a partir de la absorción sobre todo a nivel intestinal. Y en el intestino grueso sobre todo se va a producir la absorción de vitaminas. Fíjense entonces que después en el ano lo que vamos a tener es la eliminación de desechos no metabólicos. De vuelta, recuerden que lo que eliminamos por el ano nunca estuvo dentro de nuestras células. Por lo tanto, es un desecho no metabólico. No son comparables al dióxido de carbono o a los desechos nitrogenados que eliminamos vía urinaria. Entonces, vamos a empezar a ver la histología del tubo digestivo. Lo primero que nos vamos a encontrar entonces en la capa más interna es la mucosa. Fíjense que la mucosa está plegada, ¿bien? Y va a tener tres áreas. Un epitelio, que es la parte más interna, luego ese epitelio va a tener su propia membrana basal,
luego va a seguir una parte de tejido conectivo y finalmente va a tener la muscular de la mucosa. En este epitelio vamos a encontrar distintas células que van a ser muy importantes, entre las que tenemos las secretoras de moco. El moco es muy importante a lo largo de todo el sistema digestivo porque va a lubricar y también va a evitar la autodigestión. Es producida por células caliciformes. Luego tenemos células epiteliales que van a estar especializadas en la absorción, en el caso del intestino son los enterocitos, y finalmente vamos a ir viendo que tenemos especializaciones con la presencia de glándulas que van a ser las encargadas de producir las enzimas digestivas. Después lo que tenemos es una submucosa. Esta submucosa tiene tejido conectivo, va a tener fibras, nervios, vasos sanguíneos. Fíjense, ahí tenemos la submucosa. Entonces, en esta capa es justamente donde van a estar las terminaciones nerviosas y las terminaciones vasculares. También acá aparece, y es muy importante, los vasos linfáticos, porque justamente a partir de estos vasos linfáticos es donde vamos a poder realizar la absorción de las grasas. Luego tenemos, la capa muscular. La capa muscular, básicamente, acá es muy importante que presten atención. ¿Por qué? Porque en la mayor parte del tubo digestivo son dos capas musculares. Bien, de músculo liso. Una capa circular más interna, fíjense acá, y una capa longitudinal más externa. Esto pasa en la mayor parte del tubo digestivo. Sin embargo, en el estómago, enseguida lo vamos a ver, aparece una tercera capa muscular, pero eso es exclusivo del estómago. Entonces, vamos a tener dos funciones de este músculo liso. Bien, el músculo, una parte mezcla y genera movimientos ondulatorios y con esto ocurren los movimientos entonces peristálticos que permiten hacer avanzar el alimento. En varias partes del sistema digestivo, también lo vamos a ir viendo más adelante, la capa circular sufre como un ensanchamiento y forman lo que se llaman los esfínteres, que justamente funcionan como válvulas que al relajarse o contraerse van a controlar el paso de los alimentos a lo largo de todo este tubo. Lo último que nos está quedando hablar son de las serosas y bueno, vamos a arrancar por la serosa básicamente. Entonces, la serosa es un epitelio escamoso estratificado. Bien, recuerden que toda serosa tenía dos hojas, una hoja visceral, que es la que quedaba pegada al órgano, y una hoja parietal, que es la que, digamos, queda mirando hacia afuera de esa estructura. Entonces, toda la cavidad abdominal, que es la que contiene la mayor cantidad de órganos del aparato digestivo, va a quedar recubierta externamente por esta serosa, que en el caso del aparato digestivo recibe el nombre de peritoneo. Ahora bien, fíjense, el peritoneo visceral, es decir, el que se pega directamente, a ver si lo podemos agrandar un poquito, el que se pega a los órganos, en el caso del aparato digestivo, forma unos pliegues, bien, que reciben el nombre de mesenterio. Fíjense, acá son estos que están acá como en color clarito. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente estos mesenterios son los que permiten mantener a todos los órganos que están adentro de esta cavidad abdominal en su lugar. Así como también va a conectar, fíjense, a los distintos órganos y van a permitir también que circulen ciertos vasos. Entonces, estos mesenterios son pliegues del peritoneo visceral. Entonces, sigamos. Vamos a arrancar con la cavidad oral. La cavidad oral o boca es el punto de entrada del alimento. Es donde va a comenzar la fragmentación mecánica del alimento y la primera etapa de la digestión química. Entonces, en la boca lo que va a ocurrir es que el alimento se mezcla con la saliva y va a formar una masa que se conoce como bolo alimenticio. Bien, entonces, en esta cavidad oral los fenómenos que ocurran van a estar bajo control del sistema nervioso autónomo, donde van a ocurrir estímulos que no solo es la presencia del alimento en la boca, sino que también el sistema digestivo, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de todo, también de vuelta de esta unidad,
está bajo control estrecho de sensaciones. Justamente pueden venir estímulos del olfato, pueden venir estímulos de la vista, pueden, por el mero hecho de estar pensando, por ejemplo, en comida, puede ocurrir que empecemos a salivar. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta boca? Vamos de atrás para adelante. Vamos a encontrar en la parte anterior los labios, que están formados por músculo esquelético y tejido conectivo. Después vamos a encontrar el vestíbulo. El vestíbulo es la porción que queda alojada entre los dientes, las mejillas y los labios. Las mejillas están formadas por un músculo que se conoce como músculo buccionador, que permiten retener el alimento durante la masticación. Luego tenemos los dientes. Los dientes tienen la función de fragmentar, de triturar, y empiezan a aparecer algunas adaptaciones, por ejemplo, que las aves actuales no presentan dientes, pero recordemos que tenían una molleja que normalmente suele estar llena de arena y justamente participa de este proceso de fragmentación. Luego tenemos la lengua. La lengua es una adquisición novedosa de los vertebrados. Sería una apomorfía de los vertebrados. Mueve y mezcla el alimento, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo enseguida que va a dirigir el alimento hacia la parte posterior de la boca. La lengua también participa de otros procesos como son la articulación de sonidos, ¿sí? Y va a estar formada por distintos tipos de músculos. Va a estar formada por una parte por músculo esquelético, pero también va a tener otros músculos que se insertan en el hioides. Por la parte anterior la lengua tiene el frenillo y en la cubierta dorsal de esta lengua van a encontrarse las papilas gustativas que recordemos que tenían como fenómeno la sensación del gusto. Entonces, ¿qué adaptaciones hemos encontrado en la boca? Ya dijimos que en los dientes, en el caso de las aves, no tenían otras adaptaciones como la molleja. En el caso acá tenemos una lamprea, bien, y los mixines, que no tienen mandíbulas, pero tiene esta especie de dientes córneos depositados en la parte anterior de la boca. Y después tenemos casos como por ejemplo las ranas o los sapos, donde la lengua, fíjense, funciona como un látigo para capturar a los insectos. Entonces, ahora volvemos a la boca y vamos a hablar un poquito de las glándulas salivales. Fíjense que dentro de las glándulas salivales tenemos las glándulas salivales mayores, que son las sublingual, la submandibular y las glándulas parotídeas, ¿bien? ¿Por qué se les llaman mayores? Porque estas glándulas van a desembocar, fíjense, mediante conductos a la cavidad oral. Y después vamos a tener glándulas menores que básicamente abren de manera directa a la boca. Y entre las que encontramos las labiales, las bucales, las linguales y las palatales. En estas no vamos a entrar mucho en detalle. Entonces, tenemos las parótidas. Las parótidas, fíjense que están en plano anterior e inferior a los oídos. Todas estas descripciones se las dan porque están en el cuadernillo de la facultad. Entonces, plano anterior e inferior, antero-inferior a los oídos. Bien, y fíjense que se abren al vestíbulo y se comunican por un conducto conocido como conducto de Stenón. Y producen un tipo de saliva conocida como serosa. Enseguida vamos a ver los tipos de saliva. Después vamos a tener las glándulas submandibulares. Estas glándulas submandibulares, que son estas que están acá, se encuentran en la parte posterior del suelo de la boca y en la base de la lengua. Estas glándulas submandibulares se abren en el suelo de la boca a ambos lados del frenillo y son glándulas de secreción mixtas. Y finalmente tenemos la glándula sublingual. La glándula sublingual, fíjense que se encuentra por encima de las submandibulares y se abren directo a la boca o a los conductos submaxilares. Y también son glándulas de secreción mixta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la saliva? Primero, agua, muchísima agua. El 99,5% de la saliva es
agua. El otro 0,5 va a estar formado por iones como sodio, bicarbonato, entonces fíjense que es levemente ácida. Cloro, vamos a encontrar inmunoglobulinas, como el caso de la inmunoglobulina A, vamos a encontrar lisosima, que recordemos que es bactericida, y moco. Ya dijimos que es levemente alcalina por la presencia de bicarbonato, y tenemos gases disueltos, vamos a encontrar también urea, moco que ya lo dijimos, todo esto ya lo dijimos, contiene amilasa salivaloptialina. Entonces, fíjense que acá empieza la degradación de los azúcares, particularmente del glucógeno y del almidón. También vamos a encontrar la lipasa. Acá con la lipasa lingual aparece, tenemos un pequeño problemita, porque queda claro que la lipasa se activa en medio ácido, ¿bien? Pero a lo largo del cuadernillo y de los videos de la facultad hace como un poco lío con la lipasa lingual. ¿Por qué? Porque en una parte manifiestan que va a ejercer su acción luego o su mayor acción luego de la deglución. O sea que va a empezar su acción a lo largo del esófago, va a ser máxima en el estómago porque su pH óptimo para funcionar es entre 3 y 6. Y bueno, ahí va a tener su mayor actividad. Ahora bien, después resulta que un video de la facultad nos dice que si bien se produce en la boca y se activa en el estómago, su mayor función la cumple en el duodeno. Así que, en definitiva, no sé qué decirles, tengan en cuenta esas dos acepciones con respecto a la lipasa lingual. Entonces, volvamos un poquito con esto. Básicamente esta lipasa va a producir o va a atacar a lípidos que son de cadena cortas y algunos triglicéridos. Saliva, producimos aproximadamente 1 a 1,5 litros por día. Entonces, fíjense que toda esa agua que está ingresando al aparato digestivo. ¿Por qué les marco esto? Porque va a ser importante después para ver por dónde reabsorbemos esa agua. No podemos perder esa cantidad de agua por día. También está bajo control del sistema nervioso autónomo y el estrés y el miedo son dos grandes fenómenos que inhiben a la salivación, como así también son fenómenos que inhiben al proceso digestivo en general. Y como recién les había dicho, tenemos dos tipos de secreciones. Una secreción serosa, que lo que es rica en agua, bien, y en proteínas, mientras que después tenemos una secreción mucosa, que es rica en hidrato de carbono, básicamente la mucina, el moco. Entonces, fíjense que la parótida es serosa, mientras que la sublingual y la submandibular son mixtas, es decir, son serosas y mucosas. Entonces, vamos a ver un poco la boca. La dentición, en nosotros los seres humanos tenemos dos pares de dentición y que en ambos casos es muy poco especializada porque nuestra dieta justamente es no especializada, somos omnívoros. Entonces, tenemos una primer dentición que es una dentición temporal y se llaman dientes temporales de leche o deciduos y tenemos 10 por maxilar. O sea que en total un niño tiene 20 dientes. Empiezan a salir aproximadamente a los 6 meses y se pierden entre los 6 y los 12 años. Luego, ya en el adulto, tenemos los dientes permanentes y en este caso van a ser 16 en el maxilar superior y 16 en la mandíbula. Por lo tanto, vamos a tener 32 dientes. Y empiezan a aparecer entre los 6 y los 18 años. Entonces, estos dientes están recubiertos por un esmalte brillante, básicamente la función es triturar a los alimentos, y tenemos distintos tipos. Por un lado, tenemos 4 incisivos, 2 arriba y 2 abajo. Estos incisivos, fíjense que son los más cercanos a la línea media, ¿bien? Y tienen forma de bisel. Lo que hace básicamente es cortar los alimentos. Luego tenemos 2 caninos. Estos caninos, fíjense que se encuentran al lado de los incisivos en dirección posterior a la boca y tienen como función morder y desgarrar.
Luego aparecen los molares. Fíjense que acá también en el niño tenemos el primer y el segundo molar. Estos molares se caracterizan porque tienen dos cúspides y la función es triturar. Estos molares, fíjense entonces que se encuentran en el plano posterior a los caninos. ¿Qué va a pasar durante el desarrollo del niño? Que vamos a correr, fíjense que tenemos el primer molar y el segundo molar en el niño. Este primer molar y segundo molar del niño van a ser reemplazados por los primeros y segundos premolares, o sea que los premolares de los adultos reemplazaron al primer y segundo molar de los niños. Después vamos a tener los molares permanentes. Estos molares permanentes van a brotar en la parte posterior y son distales a los premolares y aparecen en la medida en que se va ensanchando y se va agrandando la mandíbula y el maxilar para poder darles cabida. Fíjense que entonces los molares tienen 4 o 5 cúspides y empiezan a aparecer aproximadamente a los 6, a los 12 años y el tercer molar va a aparecer a los 17 años o después de los 17 años. Entonces, tengan en cuenta que yo acá he hablado, por ejemplo, en el caso de el maxilar. Nosotros todo esto lo tenemos que multiplicar por 2 porque tenemos esta misma disposición en el maxilar superior como en la mandíbula. Sigamos entonces con el proceso de deglución. El proceso de deglución es el movimiento del alimento, bien, que va a pasar de la boca, acá el alimento va a estar en amarillo, mírenlo, va a pasar de la boca hacia la faringe para llegar al esófago. Antes quiero mostrarle un poquito de la anatomía para que después podamos ver una pequeña animación. Fíjense que tenemos la boca, bien, acá tenemos la faringe, enseguida vamos a ver las partes de esta faringe, y fíjense que tenemos el esófago que se encuentra en la parte posterior en relación a el aparato digestivo, que es la parte anterior, que acá ya tenemos la tráquea acá abajito. Entonces, quería mostrarles justamente cómo la faringe es la estructura que comunica a el aparato respiratorio con el aparato digestivo. Y acá les voy a decir algo porque lo dice la facultad para que lo puedan interpretar de esa forma. Te dice que la faringe es la estructura que permite conectar la tráquea con el esófago, es decir, que estos dos se abren a la faringe. Lo digo para que lo puedan interpretar. Entonces, visto esto, veamos un poquito entonces el proceso de deglución. Este proceso de deglución tiene dos etapas. Una etapa que es voluntaria, que es la que ocurre en la boca. Pero luego, receptores que están en la parte o cercanas a la abertura de la faringe hacen que esta estructura, este proceso se vuelva involuntario y va a estar mediado por arcos reflejos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Fíjense que previo a la deglución, la lengua, que es toda estructura que estamos viendo acá, va a empujar el bolo alimenticio hacia la parte posterior de la boca. Esto hace que el paladar blando, fíjense cuando va, se desplace hacia arriba. Bien, esto es el paladar blando, esto es el paladar duro óseo. Entonces, al pasar el alimento, el paladar blando se desplaza hacia arriba y fíjense otros fenómenos. La epiglotis, que es esta tapita que está acá, va a cerrar la entrada a la tráquea para que no se produzca un pasaje del alimento hacia las vías respiratorias. Entonces, vamos a tener tres etapas de deglución. Una etapa bucofaringea, bien, donde el bolo alimenticio está en la boca y pasa hacia la faringe. Una etapa faringea que ya se volvió involuntaria, la bucofaringea es voluntaria, donde va a pasar de la faringe hacia el esófago. Y finalmente la última etapa de la deglución es la etapa esofágica, donde pasamos del esófago hacia el estómago, que también es involuntaria. El pasaje de los alimentos desde la faringe hacia el esófago va primero a abrir un esfínter, que es el primer esfínter que vamos a ver en el aparato digestivo, es el esfínter esofágico superior, y el pasaje del alimento a través de ese esfínter va a iniciar
un estímulo para que empiecen a producirse las contracciones peristálticas del esófago. Entonces, veamos ahora la faringe. Como les decía, esta faringe es la vía común a la tráquea, que va a estar por delante, y al esófago, que viene acá por detrás. Bien, va a estar bloqueada en la parte superior de la laringe por la epiglotis. Bien, y fíjense que acá abajito, recordemos, acá atrás está el esfínter esofágico superior, que dijimos que es el primer esfínter que aparece y que va a estar controlado por receptores que están en la parte anterior a esos esfínteres, que están en la faringe. Tenemos una parte superior que abre a la nariz, entonces se conoce como nasofaringe o rinofaringe. Después tenemos la orofaringe, que es la parte que va a comunicar con la boca, entonces también se llama orofaringe o bucofaringe. Y finalmente tenemos la hipofaringe o laringofaringe, que es la que va a abrir y conectar con el esófago. Ahora sí, llegamos al esófago. Tiene 25 centímetros. Va a comunicar por su parte superior con la faringe, por su parte inferior con el estómago. Se encuentra por detrás de la tráquea y va a atravesar el diafragma, bien, pasando a la cavidad abdominal. Dijimos que su parte superior era de músculo estriado y la parte inferior es de músculo liso. Y fíjense que acá, y lo podemos ver bien en la animación, vemos estos movimientos peristálticos. Estos movimientos peristálticos son producidos por redes de neuronas que se encuentran por debajo de la capa muscular, ¿sí? Y están bajo control autónomo. También dijimos que estos movimientos peristálticos eran iniciados por receptores que estaban en la faringe. Y bueno, básicamente estos movimientos peristálticos son contracciones de los músculos y dilataciones de los músculos de la pared, y tiene como objetivo mezclar, amasar los alimentos y también hacer que avance el alimento a lo largo del tubo. Ahora vamos a ver el segundo esfínter, que es el que comunica al esófago con el estómago, que se llama cardias. Otra característica que tiene el esófago es que tiene mucus, también produce, como hemos visto en otras estructuras y vamos a ver también más adelante, que tiene como objetivo, por un lado, la lubricación para que este bolo alimenticio pase de manera más fácil, pero también le da protección mecánica porque justamente todo este estiramiento puede producir abrasión sobre las paredes. Entonces, fíjense, perdón, acá también entonces podemos ver estos movimientos peristálticos de este esófago de 25 centímetros y que va a abrir al estómago mediante un esfínter. Acá tenemos el esfínter esofágico inferior, que se llama cardias. Entonces, ya llegamos al estómago. Fíjense que ahí se abrió el esfínter. Este es nuestro segundo esfínter, el cardias. Básicamente, ahí está el esfínter. Tenemos una bolsa muscular que está llena de arrugas en su interior, bien, que puede llenarse con un epitelio que está sometido a muchas abrasión porque está en un medio ácido. Entonces, un epitelio que se renueva aproximadamente cada 3 días. Puede contener de 2 a 4 litros según la dieta que vayamos ingiriendo, y en términos medios podemos decir que se vacía cada 4 horas. Este tiempo también es variable porque el tiempo que va a demorar en producirse la digestión estomacal va a depender del contenido de lípidos y de fibras que contenga el alimento. Entonces, lo que va a ocurrir en el estómago es que se va a producir la mezcla del bolo alimenticio con los jugos gástricos. Estos jugos gástricos son ácidos, tienen un pH entre 1,5 y 2,5. Entonces, lo va a convertir a este bolo alimenticio en una masa semilíquida que se llama quimo. Entonces, bolo alimenticio en la boca, quimo en el estómago. Vamos a empezar comienza la digestión de proteínas y de algunos lípidos si consideramos a la lipasa lingual. ¿Qué partes tiene este estómago entonces? Acá tenemos la región cardial, acá viene el esófago, bien, que es la unión esofágico-gástrica, y acá tenemos entonces al píloro. Después tenemos la región fúndica, que forma el fundus
o fondo gástrico. Después tenemos todo lo que es el cuerpo, que fíjense que tiene una porción mayor y observen acá, enseguida lo vamos a ver en más detalle, que aparecen las 3 capas musculares. A diferencia del resto del sistema digestivo, que dijimos que tenía 2 capas de músculo liso, acá aparecen 3 capas musculares. Después lo que nos aparece es esta porción final, que es el antro, y a continuación del antro aparece la región pilórica. La región pilórica es donde está contenido el píloro, nuestro tercer esfínter, que es el esfínter que va a comunicar al estómago con el duodeno, la primera porción del intestino delgado. Entonces, ¿qué quiero que veamos acá? Vamos a ver un poquito en detalle cada uno de vamos a ver un poquito en detalle la histología del aparato digestivo porque empiezan a tener algunas especializaciones. Entonces, por un lado tenemos la mucosa, ahí es mucosa, perdón, se me colgó el sub, sáquenlo, vamos a hablar de la mucosa, que yo lo que quiero que miren es que la mucosa está altamente replegada, ¿bien? Entonces, al plegarse, forma estas criptas. Estas estructuras se llaman criptas, que en la parte inferior de esas criptas vamos a encontrar glándulas, que son estas que estamos viendo acá abajo. La mucosa va a estar tapizada de células productoras de moco, muy importante para la protección y para formar una capa aislante. Enseguida lo vamos a ver. Entonces, esta mucosa está replegada formando las criptas. ¿Qué vamos a encontrarnos al fondo de estas criptas? Nos vamos a encontrar acá abajo, fíjense, las glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas tienen distintas células que van a participar de la producción de diferentes mediadores químicos. Entonces, las células más superficiales de esas criptas secretan moco. Este moco es rico en bicarbonato para neutralizar la acidez y formar una barrera aisladora. Ese moco va a generarse de manera más asidua cuando se está produciendo la mayor ingesta de alimentos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que la presencia del ácido puede ser que este moco sea y esa barrera sea insuficientes. Entonces lo que puede ocurrir es que se empiece a producir una degradación de la mucosa y esos son úlceras, ¿bien? Productos de esta autodigestión y la perforación de la mucosa. Ahora bien, esas úlceras pueden ser producidas tanto porque haya alteraciones de la producción de moco como por el aumento de la acidez estomacal o también en muchos casos son producidas por acción de una bacteria conocida como Helicobacter pylori. ¿Qué ocurre? Que justamente, y fíjense la importancia del moco, que cuando vomitamos, el ardor que sentimos en la faringe y en el esófago tienen que ver con la ausencia de este moco tan especializado y tan denso que tiene el estómago que lo protege de esa acidez. Entonces, después, ¿qué vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos células al fondo de esas criptas. Por un lado tenemos las células parietales. Voy a frenar un poquito acá. Estas células parietales los que producen es cloro, protones de hidrógenos y por lo tanto van a formar el ácido clorhídrico. También van a producir factor intrínseco. Y ahora quiero que miren esto, porque aparte de estas células parietales tenemos las células principales. Las células principales producen pepsinógeno. ¿Por qué frené acá? Porque quiero que vean ahí que justamente lo que va a ocurrir es que esas células parietales van a secretar el ácido clorhídrico, las células principales van a secretar el pepsinógeno y es justamente la unión del ácido clorhídrico la que activa al pepsinógeno para que pase a la enzima activa que es la pepsina. Entonces, también estas células principales, acá en violeta, van a secretar lipasa gástrica y renina gástrica. Entonces, la pepsina se va a encargar de iniciar la digestión de las proteínas, sobre todo las proteínas lácteas que llegan al estómago. Y después vamos a tener entonces otro tipo de células. Bien, estas células amarillas son las que conocemos como células G, van a ser encargadas de producir la hormona gastrina. Y después
tenemos otro tipo de células que van a ser encargadas de producir otras hormonas como la somatostatina. ¿Qué más tenemos entonces? Bueno, básicamente tenemos lo mismo y vamos a ver entonces un poquito algunas funciones del estómago. Primero, el estímulo para que se produzca la secreción gástrica, por un lado, es la presencia de alimento en el estómago, sobre todo los estímulos son de proteínas y de lípidos. Ya dijimos que como el resto del sistema digestivo está bajo control autonómico, bien, donde a diferencia de los otros fenómenos como la respiración y la frecuencia cardíaca, donde el simpático estimula, en el sistema digestivo el simpático inhibe, bien, y un fenómeno que también es inhibidor del sistema digestivo a partir o en contacto con el simpático es el miedo. Bien, entonces inhibe la secreción de jugos gástricos, inhibe la secreción de hormonas, como las que vimos recién, y también inhibe los movimientos peristálticos y las contracciones. Mientras que el sistema nervioso parasimpático estimula, y recordemos que este sistema parasimpático también va a estar bajo control, digamos, de reflejos, como por ejemplo el llenado del estómago, pero también de la visión de alimentos, de los olores o de la presencia de alimentos en la boca. Entonces, recién vimos que habíamos producido gastrina, las células G, también producíamos somatostatina y bombecina. Estas hormonas lo que hacen es aumentar la secreción del jugo gástrico y la contracción de las paredes estomacales. La gastrina también puede ser estimulada por distintas sustancias como la cafeína. Por eso muchas veces cuando comemos en abundancia y después nos tomamos un café, digamos, la presencia, la estimulación de más gastrina va a hacer que facilitar la digestión. Y por otro lado, por eso también nos inhiben tomar café cuando tenemos gastritis, justamente porque aumenta la secreción de jugo gástrico. Bien, la bombecina va a estimular la secreción de más gastrina, como así también de colecistoquinina. Bien, y la bombecina también va a ser producida por el ilion, ya lo vamos a ver enseguida. Bien, ¿qué funciones tiene este ácido clorhídrico? Por un lado es bactericida, bien, claramente es un medio ácido. Ablanda sobre todo los tejidos fibrosos, esta parte de la digestión estomacal es muy importante para la digestión de dietas que tienen alto contenido en fibra y dijimos que es el encargado de hacer que el pepsinógeno eliminado o secretado como un precursor inactivo se active a pepsina para producir la degradación de proteínas. Ahora, fíjense que quiero que miren este dibujito, ¿por qué? Porque acá aparece un fenómeno que se conoce como barrera gástrica. Bien, esta barrera se forma entre el epitelio y los jugos, que acá estarían en amarillo. Entonces, la presencia de ese moco rico en bicarbonato de calcio es fundamental porque forma esta barrera que evita que el pH ácido de los jugos estomacales entren en contacto directo con las células del estómago, evitando de esta forma la autodigestión. Entonces, esta porción, digamos, de los jugos gástricos que tienen un pH 2 se neutraliza con la presencia de bicarbonatos que llevan a esta barrera gástrica a un pH 7,1 aproximadamente en la superficie de las células estomacales. La presencia de fosfolípidos también rechazan a los protones de hidrógeno. Y ya dijimos lo que ocurría, la alteración con la presencia de úlceras. Ahora, si las úlceras se vuelven muy profundas, pueden producirse una infección y que se perfore la pared y se genera una infección conocida como peritonitis o inflamación del peritoneo. Funciones del estómago. Entonces, va a tener una mínima función absortiva porque absorbe alcoholes, medicamentos como las aspirinas y algunos iones y ácidos grasos y agua. También dijimos que sirve como reservorio porque puede contener a los alimentos hasta 4 horas hasta que terminen de ser digeridos. Y comienza la digestión de lípidos y proteínas. La digestión de los hidratos de carbono, acuérdense que había comenzado en la boca. Mezcla los alimentos con el jugo gástrico. Entonces, ahora vamos a ver finalmente un poquito más de esta estructura.
arrancamos directamente ya con intestino delgado. Ah, lo que me olvidé acá, sí, lo que me olvidé acá de mostrarles, que quiero mostrarles un minuto, es que entonces recuerden que teníamos en cuanto a la pared del estómago, a la capa muscular, teníamos, fíjense, una capa longitudinal que da a la serosa. Después teníamos una capa circular, bien, y estas dos, la capa longitudinal y la capa circular, son las que encontramos siempre en todo el aparato digestivo. Pero en el caso del estómago se agrega una tercer capa más interna que da hacia la submucosa, que es una capa oblicua de músculo. Entonces, el estómago es el único que tiene 3 capas musculares. Dicho eso, volvamos al intestino entonces. El intestino. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que quiero que veamos? Que la mucosa, bien, de por sí tiene pliegues circulares que aumentan la superficie de absorción. ¿Por qué arranco por acá? Porque una de las características es que esto está tremendamente plegado para aumentar de ese modo de manera muy violenta la superficie de absorción. Entonces, lo primero que tenemos es un pliegue, se me coló acá el muchacho este que me cede los videos tan amablemente. Entonces, tenemos pliegues circulares en la mucosa, en la submucosa. Después, al mismo tiempo, la mucosa también se plega. ¿Lo ven? Cómo se pliega la mucosa es un segundo plegamiento. Y este plegamiento de las mucosas forma lo que conocemos como vellosidades intestinales. Y finalmente, después, las células bien epiteliales, los enterocitos, sufren plegamientos de su membrana plasmática llamadas microvellosidades. Entonces, resumo rápidamente. Pliegues circulares de la submucosa. Pliegues de la mucosa, llamadas vellosidades intestinales, que tienen de 0,5 a 1 milímetro de longitud, que son estas que vemos acá. Y finalmente tenemos pliegues en la membrana de los enterocitos, llamadas microvellosidades, que tienen aproximadamente 1 micra y son prolongaciones citoplasmáticas. Entonces, otra cosa que es importante ver acá es que, fíjense, nosotros sabíamos que en la submucosa iban los vasos sanguíneos. Y también, fíjense que acá aparece, muy importante, los vasos quelíferos. ¿Por qué? Quilíferos, perdón. Porque van a transportar el kilo que va a ser absorbido por los enterocitos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué quiero que vean? Que fíjense que estos vasos, tenemos arteriolas y vénulas, y los vasos quilíferos que circulan por la submucosa, van a ingresar adentro de las vellosidades. Entonces, fíjense que esto es muy importante porque una de las funciones principales del aparato del duodeno y de este intestino delgado es la absorción, pasaje de sustancia desde acá a la sangre sistémica vía los vasos que están contenidos adentro de las vellosidades. Entonces, ya vamos a ir viéndolo, pero las grasas que van a ser hidrolizadas en la luz del intestino delgado van a ser después resterificadas adentro de estos enterocitos para pasar a la circulación sistémica en forma de kilomicrones, que van a viajar, fíjense, ahí tenemos la terminación de un vaso linfático para ser volcadas finalmente a la sangre de manera posterior. Entonces, de vuelta, ¿qué contienen estas vellosidades intestinales que son pliegues de la mucosa? Vamos a tener un epitelio de revestimiento, ¿sí? Que son los enterocitos. Vamos a tener células absorbentes, células caliciformes productoras de moco. Recuerden que nosotros teníamos las placas de Peyer en el aparato digestivo y un fuerte control del sistema inmune, ¿sí? En este caso formado por células de Paneth que secretan lisozima y que aparte son fagocíticas. Después tenemos células
cromoargentafines, nunca me sale bien el nombre, perdón, que básicamente son las encargadas de producir serotonina que actúa de manera directa sobre el peristaltismo, aumentando el peristaltismo, el movimiento muscular del intestino. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar en esta mucosa? Vamos a encontrar glándulas secretoras, ¿bien? De distintos enzimas y también de hormonas. Sí, por eso, de hormonas. Después, vasos linfáticos centrales que van a absorber el quilo. Vamos a tener arteriolas, vénulas y todo un sistema capilar adentro de la vellosidad. Y también vamos a tener terminales nerviosas. Después vamos a tener la muscular de la mucosa. Fíjense que la presencia de estos plegamientos, de vuelta, acá también genera estas criptas. Bien, estas criptas son importantes porque es donde ocurre la digestión. Acá se almacenan todos los jugos digestivos y producen la digestión en estas criptas del intestino. El moco lubrica el contenido intestinal y el agua lo hidrata. Entonces, recién vimos los pliegues de la submucosa, después también se plegaba la mucosa, formando las vellosidades, y lo que quiero es que miren es cómo estos enterocitos tienen acá, en su superficie libre apical, modificaciones de membrana, que son estas microvellosidades de una micra. Aproximadamente podemos encontrar unos 200 millones de microvellosidades por milímetro cuadrado y tenemos algunas otras especializaciones en estos enterocitos que fíjense justamente que tenemos uniones estrechas en la parte más cercana a la región apical de la célula y después tenemos desmosomas. Claramente esto tiene una finalidad con respecto a la función que los desmosomas van a aguantar la tensión de los movimientos peristálticos cuando está pasando el quilo a lo largo del intestino delgado y finalmente estas uniones estrechas lo que van a hacer es sellar el epitelio para que toda sustancia que haya acá en la luz del intestino tenga que obligatoriamente atravesar la célula y no pasar por entre las células. También otra característica distintiva es que tienen numerosas mitocondrias. Se supone que esas mitocondrias tienen la función de aportar energía porque vamos a ver que muchos de los mecanismos de absorción de los nutrientes están acoplados a cotransportes con gasto de energía. Bien, y lo otro que quiero decir es que estas células van a producir enzimas que van a ser insertadas acá en la membrana apical de su propia membrana. Estas enzimas constituyen un grupo que se llaman enzimas en borde en cepillo. Estas enzimas van a actuar en la última etapa de la digestión intestinal y vamos a tener enzimas que digieren hidratos de carbono como la maltasa, la sacarasa y la lactasa, son disacaridasas. Después vamos a tener amino y dipeptidasas. Las aminospeptidasas lo que hacen es liberar el aminoácido terminal de los polipéptidos y las dipeptidasas rompen dipéptidos. Después tenemos nucleosidasas y fosfatasas alcalinas que van a atacar los ácidos nucleicos. Las fosfatasas degradan y liberan los grupos fosfatos. Bien, seguimos entonces un poquito con el intestino delgado. El intestino delgado, estamos arrancando con la primer porción, que es el duodeno, ¿bien? Que tiene aproximadamente unos 6 metros de longitud y 2,5 centímetros de diámetro. Recuerden que va a comunicar con el estómago a partir del esfínter, el píloro, ¿bien? Todos estos pliegues que hemos estado viendo en la estructura tisular del intestino aumentan la superficie de absorción casi hasta 300 metros cuadrados. Entonces, ¿qué va a recibir? Y acá es bastante importante este duodeno. Va a recibir, por un lado, el quimo que venía del estómago, pero también va a recibir secreciones exócrinas que van a venir del hígado, fíjense cómo abren al duodeno, y del páncreas. Entonces, este duodeno recibe 3 elementos. Recibe contenido estomacal,
recibe contenido que ha sido producido por el hígado y almacenado acá, fíjense, en la vesícula biliar, y contenido proveniente del páncreas. Entonces, está bajo regulación hormonal producida por la secretina, que es producida por el duodeno, que básicamente aumenta la secreción de jugo pancreático y de la bilis. También va a estar y va a producir otras hormonas como la colecistoquinina, que produce la liberación de enzimas pancreáticas y el vaciamiento de la vesícula. Entonces, fíjense que estas dos son estimuladoras porque van a trabajar sobre la producción y secreción de jugos pancreáticos y la liberación, como así también de elementos mecánicos como el vaciamiento de la bilis. Y después vamos a tener dos hormonas inhibidoras, que son el péptido inhibidor gástrico y la somatostatina. El PIG lo que hace es disminuir la actividad motora del estómago y desacelera el vaciamiento gástrico, y después la somatostatina, que también es secretada por el estómago y el páncreas, que inhiben la secreción gastrointestinal y pancreática global. Entonces tenemos dos estimuladoras, la secretina y la colecistoquinina, y dos inhibidoras, el PIC y la somatostatina, producida por el duodeno para su propio control y para el control también del estómago. Entonces, el quimo proveniente del estómago se va a mezclar con la bilis y los jugos pancreáticos para producir la degradación del almidón y de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Entonces, quiero hacer acá, frenar un minuto y hacer un pequeño resumen, porque teníamos el bolo alimenticio en la boca, el quimo en el estómago, y acá ya en el intestino hablamos de kilo. Son las tres formas que va pasando el alimento a lo largo de su degradación. Después tenemos que estos jugos intestinales son ricos en agua y en mucus. Después, otra cuestión más. Estos jugos en el duodeno son de naturaleza más básica. ¿Por qué? Porque las enzimas duodenales funcionan a pH básico entre 7 y 8. Entonces, acá es muy importante la secreción básica que aporta el páncreas, ya lo vamos a ver enseguida, que tiene mucho contenido en bicarbonato para neutralizar el contenido ácido que había llegado del estómago, porque las enzimas duodenales actúan a pH más bien básico. ¿Qué funciones entonces va a tener el intestino delgado de manera global? Por un lado, completa la digestión de los alimentos que había empezado en el estómago y en la boca. Va a absorber, y la primera parte, el duodeno, es la parte más importante, que se encarga de completar la digestión y la absorción, y va a secretar hormonas, como ya lo mismo, y acá es importante porque también es un punto muy importante de absorción de agua y de sodios. Vamos a ver que esta absorción de agua y de sodio va a ser completada finalmente por el intestino grueso, pero el intestino delgado también participa de la absorción. Después, entonces, en cuanto al yeyuno, bien, que es la segunda porción del intestino delgado, va a presentar glándulas que también tienen los tres tipos de enzimas para terminar la digestión química, y va a ser responsable de gran parte de los movimientos peristálticos. Y finalmente nos queda el ilion. El ilion es la última porción del intestino delgado. El ilion abre al intestino grueso por otro esfínter que se conoce como válvula iliocecal. Fíjense, vamos a acercarnos un poquito. Entonces, que el ilion se abre a el ciego, que es la primer porción del colon, del intestino grueso, por este esfínter conocido como válvula iliocecal. Entonces, en el ilion vamos a encontrar que tiene una fuerte función absortiva. Vamos a encontrar las placas de Peder, que facilitan y participan de la respuesta inmune con nódulos linfáticos, y va a ser un gran secretor de bombecina y motilina. Vamos a ver un poquito el páncreas. En el páncreas es una glándula anexa. El Curtis también le llama glándula accesoria. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto antes, acá ya lo vemos, que va a ser encargada de producir secreciones exócrinas que van a participar del proceso de digestión.
Entonces, desde el punto de vista glandular, el páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque va a tener una porción endocrina que va a ser encargada de producir hormonas, va a producir insulina y glucagón y somatostatina, los distintos tipos de células, ya lo vimos en endocrino, que van a ser, como es una secreción de tipo endocrina, claramente liberada a la sangre. Y van a participar de la regulación de la concentración de glucosa y actividades del páncreas exócrino. Bien, la somatostatina, esta hormona endocrina, va a participar y va a regular las secreciones exócrinas. Las secreciones exócrinas forman el jugo pancreático, bien, y son producidas entonces en la porción exócrina del páncreas. Este páncreas entonces secreta enzimas inactivas. Esto es importante porque las enzimas pancreáticas son secretadas de manera inactiva y van a ser secretadas una vez que estén en el van a ser activadas, perdón, una vez que estén en el duodeno. ¿Ven? Incluyen esas secreciones: amilasa pancreática, lipasa pancreática, la colipasa, tripsinógeno, quimiotripsina, carboxipeptidasa. Bueno, ahí las tienen. Y también el bicarbonato. Está bajo control del sistema nervioso autónomo y también recibe otros estímulos como el nivel de glucosa sanguíneo y la presencia de hormonas intestinales o la regulación de hormonas intestinales. La otra glándula anexa o accesoria que vamos a ver es el hígado. El hígado va a secretar bilis, cuyo precursor de la bilis es el colesterol. Se acumula, acá lo podemos ver, en la vesícula biliar y esta bilis va a ser rica en agua, en calcio y en sodio. También tiene ácidos y sales biliares. Estos ácidos y sales biliares son muy importantes para la digestión de las grasas. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente tenemos grandes gotas de grasas. Las grasas básicamente son hidrofóbicas, es decir, repelen el agua. Y las enzimas que están en el duodeno son de naturaleza hidrofílica y encima están disueltas en agua. Entonces, una enzima naturalmente no tiene acceso a las grasas para degradarlas. Por eso, la bilis lo que hace es emulsionar las grasas, generar micelas, porciones más pequeñitas, y que ahora sí estas micelas sean accesibles a las enzimas digestivas. Estos ácidos y sales biliares pueden formar como depósitos que van a formar los cálculos que muchas veces se combinan con calcio y forman esas pequeñas piedras que se acumulan normalmente en la vesícula. Y también va a producir bilirrubina, que ya vamos a ver que es un compuesto, que es un producto de desecho de la eliminación de los glóbulos rojos envejecidos. Entonces, ¿qué otras funciones, aparte de producir la bilis, tiene el hígado? Almacena vitaminas que son solubles en grasas, A, D, E y K. Contribuye entonces, a partir de la producción de bilis, a la degradación de las grasas. Ya vamos a ver que forma parte del sistema macrofágico tisular. En el hígado es uno de los órganos encargados de la degradación de los glóbulos rojos envejecidos o muertos. Desempeña claramente una función en la regulación de la glucosa sanguínea, convierte aminoácidos en carbohidratos, fabrica proteínas plasmáticas. Recuerden que muchas de las proteínas de fase aguda eran sintetizadas por el hígado. También vamos a ver que regula el colesterol sanguíneo porque desde él y hacia él se van a mover muchas de las lipoproteínas y regulación también hormonal. Y también recuerden que el hígado es uno de nuestros grandes órganos detoxificadores. Por eso cuando comemos de más o tomamos de más, tenemos normalmente ataques al hígado, porque es él el encargado de liberar y degradar sustancias extrañas, como por ejemplo el alcohol u otros metabolitos que pueden dañar otras de nuestras células. Entonces, fíjense que yo lo que les quería mostrar acá justamente es la liberación de bilis. A ver, y justamente fíjense entonces que la vesícula biliar almacenaba la bilis y lo que quiero que miren acá entonces es cómo tenemos
por un lado el conducto colédoco, que es este conducto que viene acá, que es el en el que es volcado la bilis que había provenido del hígado y que había sido almacenada en la vesícula. Y después tenemos el conducto pancreático, que es el que trae los productos del páncreas. Fíjense que ahí hay un pequeño esfínter, que es el esfínter que es común al colédoco y al conducto pancreático, que se llama esfínter de Oddi. Esto se lo doy porque a veces en la Mendoza tradicionalmente les solían dar esta descripción anatómica de la abertura de la vesícula biliar y el hígado y el páncreas. Entonces, ¿cómo se regula la actividad del intestino? Ya lo hemos dicho, lo mismo que el resto del sistema digestivo, bajo control autonómico, donde el parasimpático es el encargado de estimular la motilidad, estimular las secreciones intestinales, hepáticas y pancreáticas. Y también integraba información sensorial, olfato, vista y gusto, como también integra información contextual y fisiológica, como por ejemplo el nivel de actividad y factores como el estrés. Tenemos un sistema bien de interacción neuroendocrina, cada vez se le presta más atención a esta interacción. De hecho, ¿se acuerdan que cuando vimos nervioso ya hablábamos directamente de un sistema nervioso entérico? Porque hay un gran desarrollo de plexos nerviosos en la pared intestinal que van a regular ellos mismos a partir de reflejos locales. Esto es importante porque no necesito integración del sistema nervioso central, van a regular los movimientos peristálticos y secreciones de todo el tubo digestivo, y este sistema PUT de interacción neuroendocrina, donde va a participar la somatostatina, inhibiendo la motilidad gástrica, la secreción de ácido clorhídrico, de pepsina y de distintos jugos, el péptido inhibidor vasoactivo, el BIP, bien, que también es inhibidor gástrico, y inhibe la producción de otras hormonas, por eso es esta integración neuroendocrina, y la participación de diversos neurotransmisores que se asocian con estos plexos. Entonces, esta regulación va a tener como premisa la integración de información proveniente del tracto gastrointestinal, más información proveniente de estímulos sensoriales, más el contexto fisiológico, lográndose una integración local entre el sistema nervioso a partir de estos plexos y el sistema endocrino a partir de distintos tipos de hormonas. Vamos al intestino grueso. El intestino grueso mide de 1,3 a 1,5 metros y tiene aproximadamente, fíjense que es bastante más gruesito, casi el doble que el intestino delgado, tiene 6,5 centímetros de diámetro. ¿Qué vamos a encontrar? Por un lado, fíjense que tiene 4 partes, bueno, en realidad más, pero lo que es el colon, dentro del intestino grueso, tenemos la región del colon. El colon tienen el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoideo. Después viene el recto y finalmente viene el ano. Fíjense entonces que el intestino delgado, el ilion, abre a esta porción más baja que es el ciego, es la parte inferior del colon ascendente. Y también en el ciego vamos a tener el apéndice. Entonces, acá entonces aparece la válvula iliocecal, que era la que comunicaba el intestino delgado, la última porción, con la primera porción del intestino grueso. Entonces, tenemos una mucosa que se caracteriza por ser lisa, no tiene vellosidades. Lo que sí tiene son glándulas y células caliciformes productoras de moco. Una submucosa, ¿sí?, con nervios parasimpáticos que forman un plexo propio. Y después quiero hablar un poquito de la muscular. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, entre la capa interna de la capa muscular, ya tenemos 2 capas porque estamos en el intestino, y la capa longitudinal tenemos estos plexos, ¿sí? También tenemos otro plexo, un plexo parasimpático. Y lo otro que quería que vieran es que la capa muscular longitudinal forma estas cintillas, es incompleta esa capa, y forma estas cintillas, son 3 flancas de cintillas que, acá quiero que miren, desaparecen al llegar al recto. Bien, entonces,
la capa longitudinal es incompleta, forma cintillas que ya no están presentes en el recto. Después, también otra situación que ocurre es que fíjense que el intestino grueso presenta estos abombamientos acá, típicos del intestino grueso, que se conocen como austros. Y yendo ahora ya directamente a la última capa, que es la serosa, lo podemos ver acá, forma como bolsitas el peritoneo visceral de esa serosa, forma bolsas que se llenan de grasa y que se conocen como apéndices epiploicos. Después tenemos el apéndice vermiforme, bien, que aparentemente es un vestigio evolutivo, tiene unos 8 centímetros, se une por la porción inferior al ciego. Nosotros lo hemos visto como integrante del sistema inmune a este apéndice. ¿Y qué ocurre? Fíjense que el contenido estomacal se mueve en contra de la gravedad hacia arriba gracias a los movimientos peristálticos del intestino grueso. Pero cuando no tenemos una buena motilidad o por diversas causas, se empieza a acumular materia fecal en el ciego y si este apéndice se llena de materia fecal, se puede inflamar e irritar, produciendo lo que se conoce como apendicitis. Y si esto se enferma tanto que finalmente estalla, yo puedo infectar a la serosa formando una peritonitis, es decir, inflamación del peritoneo, que es muy, muy grave porque encima recordemos que la mayor parte de nuestros órganos están en ese peritoneo y puede producir literalmente la muerte. Les había dicho que entonces, ya lo vamos a ver más en detalle, pero parte de las funciones de este intestino grueso es la absorción de agua y de sodio que ya había empezado con este proceso el intestino delgado y también otros minerales. Bien. Después tenemos el recto. El recto tiene unos 20 centímetros. Dijimos que ya no tiene, fíjense, ni los austros, es lisito y básicamente tiene la función de almacenamiento temporal de la materia fecal. Y finalmente tenemos el ano, que tiene unos 2 o 3 centímetros y que tiene como función finalmente la eliminación de la materia fecal. Vamos, bueno, entonces lo que yo les quería mostrar acá, justamente fíjense que se va produciendo los movimientos del aparato digestivo, del intestino grueso, hasta que finalmente transita por el colon sigmoideo, llega al recto donde se almacena y después finalmente se produce la defecación. Entonces, ¿qué funciones tiene este intestino grueso? Ya dijimos que continuaba con la absorción de agua y de sodio. Acá, sobre todo, es muy importante la absorción de agua. Durante todo el proceso digestivo, al día se liberaron 7 litros de agua, 7 litros que no puedo absorber. Y si bien el intestino delgado absorbe agua, el gran absortor de agua, no sé si existe esa palabra, es el intestino grueso. Ese agua básicamente proviene de todo el proceso digestivo y de las secreciones glandulares, de las secreciones enzimáticas que vienen todas disueltas en agua, del moco, básicamente el moco es agua con mucina, con hidratos de carbono, y de procesos osmóticos y de secreciones corporales. La interrupción del proceso absortivo de agua produce deshidratación. Y por eso cuando nosotros tenemos algunos fenómenos que alteran nuestro proceso digestivo y sobre todo alteran la absorción de agua a nivel del intestino grueso, se generan deshidrataciones que pueden ser tan graves que pueden llegar a la muerte. Por eso nosotros tenemos diarreas. Hay una bacteria que es la bacteria Vibrio chloridae que causa el cólera, bien, que lo que hace es aumentar, o mejor dicho, alterar al epitelio del intestino grueso y aumenta la secreción de cloro hacia la luz del intestino. ¿Qué pasa? Como se produce un aumento de secreción de cloro hacia la luz del intestino, eso atrae sodio hacia la luz del intestino. ¿Y qué pasa si tengo sodio en el intestino? Retengo agua en las heces y encima atraigo más agua. Esa es la diarrea y esa es la causa de la deshidratación, que se soluciona agregando 2 gotas de una solución de hipoclorito de sodio, es decir, de cloro,
de 25 gramos por litro. Esto va a eliminar a esta bacteria. También produce enteroglucagón, que el enteroglucagón estimula la secreción de insulina y disminuye la secreción ácida del estómago. Va a ocurrir la degradación final de alimentos no digeridos, sobre todo de la celulosa. Recuerden que una parte importante de las fibras las digería el estómago y otra parte del contenido de las fibras alimentarias la termina de digerir el intestino grueso. En este intestino grueso entonces tenemos toda una microbiota simbiótica muy importante porque, entre otras cosas, van a permitir, como en el caso de Escherichia coli, que sintetizar la vitamina K, que recordemos que la vitamina K participa de los fenómenos de coagulación sanguínea. Nosotros no la podemos producir espontáneamente, la producen nuestras bacterias intestinales simbióticas, como en el caso de E. coli. Otras bacterias que también tenemos son, por ejemplo, Lactobacillus en el colon ascendente. Una diferencia, colon ascendente se producen fenómenos sobre todo de tipo fermentativos, bien, que van a permitir entonces recuperar todas estas sustancias de las cuales veníamos hablando. Mientras que en el colon descendente se van a producir sobre todo fenómenos putrefactivos, es decir, vamos a terminar de degradar las sustancias que quedaron, se va a producir una gran cantidad de gases y de ácidos orgánicos. Y entonces se va a producir la materia fecal, que es un desecho no metabólico, porque literalmente nunca estuvo adentro de nuestro cuerpo, en sí mismo, nunca pasó por una célula ese desecho. Va a estar compuesta por agua, gran cantidad, la mayor parte la tiene que reabsorber el intestino grueso, por bacterias, sobre todo por bacterias muertas, salvo que hayamos tenido estos procesos de desequilibrio donde también eliminamos parte de esa flora intestinal, entonces después la tenemos que recuperar. Fibras de celulosa y también mucho moco. Se almacena esta materia fecal transitoriamente en el recto y luego se eliminan por el ano. El pigmento, el color mardón o pardo de la materia fecal va a estar producida en parte por pigmentos biliares que son degradados por bacterias que están en el propio intestino y también por la presencia de bilirrubina producto de la eliminación de los glóbulos rojos envejecidos. Ahora lo vemos. Requerimientos nutricionales. Chicos, no voy a entrar mucho en detalle en esto. Tienen todo un desarrollo de estos requerimientos, como así también de algunos problemas nutricionales en la página 724 del Curtis. Péguenle una ojeada. Básicamente sabemos que necesitamos todos nuestros tipos de biomoléculas. En relación a las proteínas, tenemos 20 aminoácidos diferentes, pero de ellos solo somos capaces de sintetizar 12, por lo 4 hay 8 que son esenciales y que deben ser obtenidas a partir de la dieta. Después también hay algunos ácidos grasos esenciales, que son sobre todo poliinsaturados y son importantes para la síntesis de algunas grasas y de prostaglandinas. Los podemos obtener de plantas e insectos. Las vitaminas no las sintetizamos nosotros, las tenemos que ingerir en nuestra dieta, son un gran aporte sobre todo de los vegetales y participan sobre todo en la regulación y en la producción porque forman parte de algunas coenzimas. Las características de las vitaminas que comparativamente a los otros nutrientes, al igual que los minerales, funcionan en muy bajita cantidad y dentro de los minerales son, digamos, sustancias inorgánicas que están normalmente presentes en nuestra dieta. Acá tienen distintos minerales con distintas funciones, calcio, ni hablar de la neurotransmisión, de la contracción muscular, fósforo para el hueso, para formar los ácidos nucleicos, el yodo para que funcione la tiroides, el hierro de la hemoglobina, los citocromos que participan del transporte de electrones, el sodio para el balance iónico a partir de la bomba sodio-potasio, la conducción eléctrica, igual que el potasio en los dos terminales, el cloro, que normalmente es un anión, ya lo vimos, muy rico de manera extracelular y que va a participar del equilibrio ácido básico, va a participar de la formación del ácido clorhídrico y también permitía la generación de la diferencia del potencial, dado que se acumula de manera rica en el medio extracelular.
El magnesio para los músculos y los nervios, recordemos que era importante también para la conducción nerviosa. El fósforo para dientes y huesos. El azufre, muy importante porque forma parte de muchos aminoácidos de las proteínas y también forma parte de algunas hormonas como la insulina. Vean el resto que tienen detallada en la página 724. Entonces, ya vamos terminando. Vamos a ver los procesos de digestión y absorción de las biomoléculas, particularmente vamos a arrancar por la digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas, acá lo estamos viendo desde el punto de vista de los distintos órganos, ¿sí? No lo estamos viendo no lo estamos viendo por órganos, sino que lo estamos viendo por biomoléculas. Después en el Curtis aparece un cuadro donde hace la misma descripción que yo les voy a hacer acá, pero por órgano. Entonces tienen las dos formas de estudiarlo, por digestión de biomoléculas en particular o desde el punto de vista de la producción de cada órgano. Entonces, volvamos. El estómago produce pepsinógeno. El pepsinógeno, recuerden que se producía como un precursor inactivo, que a partir del ácido clorhídrico del estómago se activaba a pepsina. La pepsina lo que va a permitir es, por un lado, la degradación de proteínas a polipéptidos, pero también por un proceso que el cuadernillo de la facultad llama de tipo autocatalítico. La propia pepsina es encargada de activar más pepsinógeno. Bien. Después también produce renina gástrica, que va a actuar sobre proteínas lácteas para permitir que sean accesibles a la pepsina. El páncreas produce tripsinógeno. Bien, y ahora veamos, ¿qué hay en el intestino delgado? Tenemos por acción de la enteroquinasa duodenal, el tripsinógeno producido por el páncreas es activado a tripsina. Entonces, quiero detenerme un segundito en este proceso. El páncreas produce tripsinógeno, lo libera al intestino delgado. En el intestino delgado, la enteroquinasa producida por el duodeno activa ese tripsinógeno a tripsina. ¿Y por qué me detuve esto? Porque por un lado, acá tenemos otro fenómeno de, digamos, regulación autocatalítica. ¿Por qué? Porque la tripsina ya activa también tiene la capacidad de activar a más tripsinógeno. Entonces acá está este proceso de activación autocatalítica que describe el hígado. También la tripsina participa de manera directa de la degradación de polipéptidos, pasándolo a dipéptidos, pero también la tripsina es una activadora de quimiotripsinógeno, que pasa polipéptidos a ditripéptidos, y activa a la carboxipeptidasa. Estas dos, recuerden que también, bueno, las tres, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y el tripsinógeno, son enzimas pancreáticas secretadas de manera inactiva y activadas por la tripsina una vez en el duodeno. La carboxipeptidasa pasaba a polipéptidos, a dipéptidos y a aminoácidos. Después tenemos dipeptidasas, también en el intestino delgado, que recordemos que estas también son producidas en el borde del cepillo de los enterocitos. Bien, y las aminopeptidasas que pasan polipéptidos a aminoácidos y que se encargan de liberar el aminoácido por terminar de los polipéptidos. Ahora, esto es el proceso de digestión. ¿Qué pasa con el proceso de absorción? Yo fíjense que en la mayoría de los casos, producto de la acción de todas estas enzimas, me he quedado o con aminoácidos libres o con ditripéptidos. Los aminoácidos libres van a ingresar por un cotransporte con sodio. Este cotransporte es un transporte activo con sodio y de acá la necesidad de mitocondrias en estos enterocitos. Los aminoácidos libres ingresan con este cotransporte activo con sodio al enterocito. Mientras que dipéptidos y tripéptidos entran por otra clase de transporte que a ustedes no se los especifican, es un transporte mediado con protones e hidrógenos, pero ustedes le dicen que es otra clase de transporte y fin. Una vez en el enterocito, lo que van a ocurrir es que a partir de la membrana basal van a pasar por difusión directamente a los capilares sanguíneos. ¿Para qué? Porque van a ser fuente de formación de otras proteínas, van a servir también para la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa,
y bueno, para la síntesis de proteínas desde cero como la albúmina, factores de coagulación, enzimas. Después tenemos los hidratos de carbono. Dijimos que la digestión de los hidratos de carbono empezaba en la boca por acción de la ptialina o amilasa salival, que va a trabajar sobre todo sobre el almidón y el glucógeno y va a producir disacáridos, como por ejemplo la maltosa, y también va a generar oligosacáridos, que recordemos que son polisacáridos que tienen de 2 a 10 carbonos. Después tenemos el páncreas. El páncreas produce la amilasa pancreática, que también va a generar disacáridos y polisacáridos. Y en el intestino delgado tenemos las disacaridasas, maltasa que actúa sobre la maltosa, lactasa que actúa sobre la lactosa y sacarasa que actúa sobre la sacarosa para producir monosacáridos. ¿Qué monosacáridos podemos producir? Glucosa, galactosa y fructuosa. La glucosa y la galactosa van a ingresar de vuelta por un cotransporte activo con sodio, mientras que la fructosa ingresa por difusión facilitada. Ese es el mecanismo de absorción. Una vez en el enterocito, estos monosacáridos pasan por difusión facilitada a los capilares. ¿Para qué? O para la producción de glucosa por medios de gluconeogénesis o para la formación de grasas. Esto es importante porque justamente recuerden que por eso digamos es la formación tan grande de grasas cuando consumimos ácidos grasos juntos con hidratos de carbono, porque ahí permite la formación de los triglicéridos. Por eso entonces la incorporación excesiva de estos monosacáridos permite o facilita la formación de grasas. Después tenemos la digestión de los nucleótidos. La digestión de los nucleótidos en el intestino delgado tenemos la producción de fosfatasas que justamente van a romper y liberar al grupo fosfato, entonces me queda el grupo fosfato por un lado y los nucleósidos por el otro. Recordemos que el nucleósido era el azúcar junto con la base nitrogenada. Entonces las nucleasas me permiten separar el grupo fosfato. Y en el páncreas tenemos las desoxirribonucleasas y las ribonucleasas. Las desoxirribonucleasas claramente actúan sobre la los desoxirribonucleótidos, o sea, trabajan sobre el DNA, las ribonucleasas actúan sobre el ARN, permitiendo la absorción de los nucleótidos per se. Bien, vamos a ver la digestión de los líquidos. Primero les voy a mostrar un poquito las enzimas que hay, después vamos a hablar de cómo ocurre el proceso. Entonces, en la boca tenemos la lipasa lingual. Recordemos el lío que tenemos con la lipasa lingual, porque algunas partes del cuadernillo o de los videos de la facultad y del Curtis habla que se activa pH ácido. Eso es así en todos los casos. Lo que difiere es dónde dice que actúa. ¿Por qué? Porque el Curtis les dice que esta lipasa lingual empieza a actuar una vez que se está produciendo el proceso de deglución, es decir, que actúa en el esófago y actúa fuertemente en el estómago debido a la presencia de este pH ácido, del ácido clorhídrico que la activa, mientras que después uno de los videos de la facultad plantea que se produce en la boca, se activa en el estómago, pero empieza a trabajar en el duodeno. Eso dice un video de la facultad específicamente. Así que bueno, atentos ahí. Después tenemos el estómago. El estómago produce la lipasa gástrica y después en el duodeno actúa la lipasa pancreática secretada por el páncreas, pero activada en el duodeno. ¿Por qué les nombro estas dos lipasas juntas que actúan sobre los lípidos? Porque la que predomina es la lipasa pancreática en su función, en el duodeno, trabajando y activada en el duodeno. Pero la lipasa gástrica es responsable de la degradación de aproximadamente al 10 al 25% de los lípidos y va a ser muy importante su función cuando hay algún tipo de alteración pancreática. Entonces ahí toma gran preponderancia la lipasa pancreática. Entonces, estas lipasas van a actuar sobre los triglicéridos, haciendo que pasen a ácidos grasos de cadena corta o a ácidos grasos de cadena larga más glicerol. Y entonces, ahora quiero justamente que empecemos a ver esto. ¿Por qué? Porque recordemos que producto de la digestión tenemos grandes gotas lipídicas que son inaccesibles a las enzimas de naturaleza hidrofílica.
Entonces no tienen acceso a estas gotas lipídicas, a los triglicéridos y al colesterol. Entonces acá aparecen las sales biliares producidas en el hígado, almacenadas en la bilis, producidas en el hígado, almacenadas en la vesícula biliar y después liberadas al duodeno. ¿Por qué? Porque estas sales biliares lo que hacen es la emulsión de estas grasas, actúan como si fueran un detergente, las parten en micelas, es decir, en gotitas mucho más pequeñas, que ahora sí son accesibles a las enzimas como las lipasas o las colipasas pancreáticas. Y el producto que ya vimos de degradación y de actuación de estas lipasas y colipasas es la producción de ácidos grasos de cadena corta, de glicerol, y de ácidos grasos de cadena larga. ¿Por qué? Porque fíjense que aquellos ácidos grasos de cadena corta, es decir, aquellos que tengan menos de 10 a 12 carbonos, van a ingresar directamente por difusión simple al enterocito. Y después, también por difusión, van a pasar directamente a los capilares sistémicos, pero como estamos hablando de ácidos grasos que son insolubles en agua y tienen que viajar en la sangre, se van a unir a la albúmina para ser transportado vía capilares sistémicos a la circulación portal, es decir, vía sistema porta de los enterocitos, pasan por el hígado y después son volcados a la circulación general. Eso siempre y cuando sean ácidos grasos pequeñitos, que una vez que abandonan el enterocito se unen a la albúmina para llegar a esta circulación. ¿Qué pasa con los ácidos grasos de cadena larga, que están en estas micelas, los monos y los monoglicéridos? Van a entrar también por difusión simple, o sea que todos ingresan por difusión simple. Lo que cambia cuando ya son ácidos grasos más grandes es lo que ocurre adentro del enterocito. Porque adentro del enterocito, en el retículo endoplasmático y en el Golgi, se va a producir una resterificación de estos monoglicéridos y ácidos grasos de cadena larga, formando una lipoproteína que se conoce como kilomicrón. Enseguida lo vamos a ver más en detallito esto. Pero lo que yo quiero es que vean es que ingresan por difusión simple, se resterifican en el enterocito y vía linfática, por eso es el kilo, pasan estos kilomicrones al sistema linfático y de ahí, a la circulación, acá no es circulación portal, discúlpenme, directamente a la circulación general. Recuerden que los conductos linfáticos desembocaban en las subclavias. Entonces pasan directamente desde el sistema linfático a la circulación general. Después sí van a pasar al sistema porta, pero no, van a pasar, disculpen, estoy diciendo pavadas, volvamos. Del sistema linfático, vía las subclavias, ingresan directamente a la circulación general. Los que van vía circulación portal a la circulación general son los ácidos grasos de cadena pequeñita, unidos a la albúmina. También acompañado de la reesterificación de estos ácidos grasos y monoglicéridos, se puede esterificar también un poco de colesterol. Entonces, quiero que justamente veamos un poquito esto de los kilomicrones y las lipoproteínas. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema de transporte y de metabolismo de estas lipoproteínas. Básicamente, las lipoproteínas son bodoques de triglicéridos, ácidos grasos, colesterol y proteínas. ¿Por qué? Porque yo, ya sea el sistema linfático o la sangre en la circulación sanguínea, básicamente estamos hablando de sustancias con alto contenido en agua. Y yo estoy tratando de transportar grasas, colesterol o triglicéridos, o sea, altamente hidrofóbicos, no se disuelven en agua. Entonces tengo que hacer algo para transportarlos. Ya dijimos que si era un ácido graso de cadena cortita se unía a la albúmina, pero los ácidos grasos ya mucho más grandes se tienen que unir a proteínas para poder disolverse. Y esas proteínas reciben el nombre de apoproteínas. Entonces, fíjense acá un poquito este dibujito. Acá tenemos un kilomicrón. El kilomicrón son los que tienen menor densidad y por lo tanto más contenido lipídico. Recordemos que las lipoproteínas son una mezcla de proteínas y de grasas. Las grasas son más livianas que las proteínas. Entonces, mientras en estas partículas yo tenga mayor proporción de grasa y menor proporción de proteínas, va a hacer que su densidad sea más bajita. Entonces, mientras más contenido de lípidos, menos densidad tiene. La más grandota,
la que tiene más contenido lipídico, son los kilomicrones. Estos kilomicrones después se transforman en kilomicrones remanentes. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a explicar enseguida? Mediante un proceso, estos kilomicrones van a ir perdiendo, y estas partículas van a ir perdiendo paulatinamente su contenido en triglicéridos y va a ir quedando el colesterol adentro de estas partículas. Entonces, en términos generales, cada vez voy a tener menor contenido lipídico y más contenido proteico. Entonces se van haciendo más densas, pasando por las proteínas, las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia las IDL, de baja densidad las LDL y las de alta densidad las HDL. Entonces, en la medida en que pierdo triglicéridos, me va quedando solo colesterol, se van haciendo más pesadas hasta llegar a las de alta densidad. Recuerden entonces que la proteína que lo recubre se llaman apoproteínas y la asociación del contenido glicérico, es decir, de los triglicéridos, de los ésteres de colesterol con esas apoproteínas forman la lipoproteína, que es la que circula vía sanguínea o vía linfática. Entonces, veamos esta vía. Tenemos dos vías, una vía exógena y una vía endógena. La vía exógena lo que va a hacer es transportar el contenido lipídico desde del intestino por los conductos linfáticos, luego a la sangre y luego al hígado. Es decir, conecta el intestino delgado con el hígado. Mientras que la vía exógena lleva lípidos hacia y desde los tejidos y hacia y desde los tejidos con el hígado. Entonces, arranquemos por la vía exógena. En la vía exógena dijimos que habíamos absorbido aquellos ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos ingresaban a la célula y eran reesterificados. Y luego salían en forma de kilomicrones, que eran las de menor densidad, porque son ricas en triglicéridos, fíjense, miren las bolitas, son amarillas, y en colesterol, que son las marrones. ¿Qué pasa? Cuando ya están en la circulación sanguínea, en el endotelio, tenemos la liberación de la lipoproteína lipasa. Esta enzima se carga de degradar los triglicéridos. Entonces, ¿qué va haciendo? Mientras estos kilomicrones van circulando por la sangre, le va sacando triglicéridos. Y estos triglicéridos van a ir a palar ácidos grasos, colesterol y triglicéridos, se van a los tejidos. Ahora bien, fíjense que me quedó una partícula llena de colesterol. Esta partícula se llama kilomicrón remanente. Los kilomicrones remanentes van al hígado para ser degradados. Entonces ingresó un kilomicrón lleno de triglicéridos y colesterol, perdí por acción de la lipoproteína lipasa triglicéridos y entonces esos ácidos grasos y el glicerol van a los tejidos, me quedé con un kilomicrón remanente lleno de colesterol que va al hígado para ser degradado. Eso es la vía exógena, que nos permite entonces, es el mecanismo por el cual incorporamos a la circulación los lípidos grandes. Ahora bien, después nos quedamos con la vía endógena. La vía endógena arranca con las lipoproteínas de muy baja densidad que son producidas en el hígado y estas lipoproteínas son producidas en el hígado. Fíjense que están llenas de triglicéridos y llenas de colesterol. De vuelta, en la circulación sanguínea, por acción de la lipoproteína lipasa, van degradándose los triglicéridos, que entonces estos ácidos grasos y este glicerol de los triglicéridos degradados van a los tejidos. Y me voy quedando cada vez con menos triglicéridos, pero con más colesterol. Formo las IDL, las de densidad intermedia. Las IDL entonces pueden o bien ser recapturadas por el hígado o bien pueden seguir perdiendo triglicéridos. Y si siguen perdiendo triglicéridos, me quedo con las LDL o las de baja densidad. Y acá aparece el tránsito de colesterol hacia los tejidos. Porque fíjense, ahora me quedé con una LDL, es decir, con una partícula de baja densidad que tiene solo colesterol. Este colesterol va a ser llevado a los tejidos por las LDL y por eso le dicen que es el colesterol malo, porque se supone que es el que lleva colesterol a los tejidos. Lo que pasa es que nosotros, recuerden, nuestras membranas celulares son de colesterol, nuestras hormonas son de colesterol. Necesitamos alguna de nuestras hormonas, las hormonas esteroideas. O sea que al colesterol lo necesitamos. Lo que pasa es que en una dieta con exceso de colesterol, claramente esto lleva colesterol a los tejidos y aparece otra cuestión que yo no se las voy a explicar porque no se las dan. Pero básicamente estas LDL
pueden ser capturadas por macrófagos. Y al ser capturadas por macrófagos, también van a generar los depósitos de colesterol en los vasos sanguíneos, produciendo las arteriosclerosis y el taponamiento de distintas arterias. Entonces, resumiendo, las LDL que me quedé con colesterol purito o puede ir a los tejidos o bien puede ser recapturado por medio de endocitosis mediada por receptor al hígado nuevamente. ¿Ven? Que esta también es recapturada por endocitosis mediada por receptor. ¿Qué pasa con el colesterol de los tejidos? Y acá aparecen las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, que se suponen que es el colesterol bueno. ¿Por qué? Porque este supuesto colesterol bueno es la lipoproteína encargada de sacar el colesterol de los tejidos para llevarlo o al hígado, o bien puede ser llevado ese colesterol a las glándulas endocrinas productoras de hormonas esteroideas y también a las glándulas suprarrenales, y si todavía no me sobra demasiado, lo almaceno en el tejido adiposo. También parte del exceso de colesterol que están sacando estas HDL cuando son recapturadas por el hígado lo puede excretar en forma de bilis, que es lo último que vamos a ver justamente ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el proceso de hemocateresis. El proceso de hemocateresis es un proceso que ocurre en vaso, en hígado y en menor medida en la médula ósea, que es el proceso por el cual vamos a degradar los glóbulos rojos que estén muertos o envejecidos. Y lo lleva adelante este proceso macrófagos, constituyendo un sistema difuso conocido como sistema macrofágico tisular. ¿Qué va a ocurrir en estos macrófagos? Que nosotros tenemos la hemoglobina. La hemoglobina lo que va a ocurrir es que se va a disociar la globina, la porción globina, ¿sí? la parte de las proteínas de la porción globina se libera y se recicla. También vamos a reciclar el hierro. Y con lo que me voy a quedar es solamente, fíjense, con el grupito M. ¿Bien? Yo acá tenía las proteínas, que es la porción globina, el grupo hemo, que tiene el grupo M, que es este circulito dibujado acá, asociado al hierro y después al oxígeno. Entonces, reciclo la globina, reciclo el hierro y me quedo solo con el grupo M. El grupo M se convierte en biliverdina, que a su vez se convierte en bilirrubina. ¿Qué pasa? La bilirrubina es liposoluble, es decir, es hidrofóbica. Entonces, para ser transportada en la sangre, tengo que asociarla a una proteína. Entonces, la bilirrubina se asocia a la albúmina. Esta bilirrubina asociada a la albúmina va a ser transportada hacia el hígado, ya dijimos que hay otros órganos, pero sobre todo vamos a centrarnos en el hígado, donde en el hígado se va a disociar y se va a formar bilirrubina libre, que es la que ingresa a las células hepáticas. Ahora, ya una vez en los hepatocitos, la bilirrubina libre se conjuga con ácido glucurónico. Esta conjugación hace que se llama bilirrubina conjugada, la asociación con el ácido glucurónico. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Esta bilirrubina conjugada se va a transportar por los canalículos biliares para ser almacenada junto con la bilis, o formando parte, mejor dicho, de la bilis en la vesícula biliar. Por un lado, eso ocurre con parte de esta bilirrubina conjugada, pero por otra parte de la bilirrubina conjugada va a volver a la sangre y va a ser excretada vía renal. Entonces, de la bilirrubina conjugada, una parte pasa a la bilis y a eso va a pasar al intestino y otra parte vuelve a la sangre para ser secretada vía orina. Entonces, ¿qué va a pasar una vez que estemos en el intestino grueso? Que por acción de las bacterias intestinales se va a formar una sustancia que se conoce como estercobilinógeno. ¿Qué va a pasar con este estercobilinógeno? Este estercobilinógeno o bien puede ser excretado por el aparato digestivo, es decir, salir con las heces. Entonces, cuando las heces ricas en estercobilinógeno son oxidadas, cuando entran en contacto con el aire, toman el color marrón típico, formando la estercobilina. Este es el que le da el color, la estercobilina, que es el estercobilinógeno oxidado.
Pero parte de eso estercobilinógeno también puede ser nuevamente recapturado por el hígado y también perderse vía renal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo acá en la orina también tengo urobilina. El estercobilinógeno y la urobilina, en realidad primero tengo urobilinógeno, son precursores que molecularmente son iguales. ¿Sí? La urobilina y la estercobilina, ambos ya producidos después del proceso de oxidación, molecularmente son idénticos. Cambia el nombre por donde son excretados. La estercobilina es excretada por el aparato digestivo, mientras que la urobilina es excretada por la orina. Por eso, justamente, la orina también tiene un cierto color marrón dado por la presencia de urobilina. Entonces, voy a resumir esto muy rápido. Tengo el glóbulo rojo con la hemoglobina. Reciclo la globina, reciclo el hierro, formo el grupo hemo. El grupo hemo pasa a biliverdina, la biliverdina pasa a bilirrubina, que como no puede, como es liposoluble, se adjunta a la albúmina y de ahí van al hígado. En el hígado se disocian antes de entrar al hígado, solo entra la bilirrubina y se asocia con el ácido glucurónico formando la bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada puede pasar vía bilis al intestino grueso o vía sanguínea a los riñones. Cuando estoy en el intestino grueso, las bacterias intestinales forman estercobilinógeno, que puede ser secretado directamente por el ano y oxidado a estercobilina, o una parte puede ser recapturada por el hígado, volver a la circulación sanguínea y a los riñones. En los riñones lo excreto en forma de urobilina ya oxidado. Bueno, terminamos con digestivo, chicos. Nos vemos.